¿Cómo están? Muy buenas noches, estimados doctorantes. No sé si tengo recepción, ¿me escuchan? Sí, doctor, se escucha. Sí, doctor, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, estoy un poquito mal de la garganta, pero vamos a tratar de sobrellevar este percance. Entiendo de que están ingresando todavía algunos compañeros, sin embargo también el tiempo se nos va. A ver, iremos un poco tal vez poniendo algunas pequeñas reglas de participación en este módulo. Para empezar, muy agradecido con la coordinación y por supuesto también a todos los doctorantes por permitirme acompañarlos en este módulo de interculturalidad, ¿no? Eh, Entiendo que el doctorado está bastante, bueno, no muy avanzado que digamos, creo que están ya en el módulo número cuarto. Eso implica de que ha habido ya un trabajo previo, un trabajo preliminar, en el sentido de que pues un programa doctoral requiere de la adecuada profundización en algunas áreas, ¿no? Como es un doctorado en ciencias de la salud, entiendo de que la mayoría de los módulos están relacionados al campo de la salud. Sin embargo, en este módulo, pues también vamos a tocar algunas categorías, algunos campos del ámbito de las ciencias sociales, de la propia antropología, que pueden ser aplicados, ¿no?, en el escenario de las ciencias de la salud. Vamos a trabajar en esta unidad el módulo de interculturalidad con 4 unidades didácticas, ¿no? A grosso modo les voy a presentar. Sin embargo, perdón, antes me voy a presentar. Soy Abraham Leonardo Tito Herrera. No soy médico, soy licenciado en Ciencias Políticas y Gestión Pública. Tengo un doctorado en Ciencias y Humanidades. Soy magíster en Educación Intercultural bilingüe y vengo trabajando precisamente el tema de la interculturalidad, del multiculturalismo, muy asociado, ¿no es cierto?, a la realidad de nuestro Estado plurinacional, a la diversidad del país, a los pueblos indígenas y por supuesto con las últimas políticas públicas aplicado en el ámbito educativo, en el ámbito de la salud, pues es inminente el trabajo de la interculturalidad en estos escenarios, es decir, entender y comprender no solamente una sola perspectiva de trabajo académico, una sola perspectiva de hacer ciencia, sino pues entender también de que el fenómeno social está también matizado, ¿no es cierto?, con distintos horizontes civilizatorios, ¿no?, con distintas realidades culturales. Y bueno, un ejemplo bastante claro es precisamente nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Entonces, por eso es que el tema de la interculturalidad, el multiculturalismo, las políticas de interculturalidad crítica asumidos, ¿no?, en todo Estado, sobre todo en estados que han empezado a respetar, a reconocer la diversidad cultural, eh, pues incorporan estos contenidos y las instituciones educativas, sean institutos tecnológicos, universidades, escuelas superiores, han ido también incorporando estos contenidos progresivamente al área, no con la intención de folclorizar, ¿no?, sino siempre con la intención de poder conocer las distintas perspectivas, ¿no es cierto?, de desarrollo cultural. Pues en ese marco les voy a acompañar en este módulo. Quisiera que este módulo sea bastante participativo, un módulo en el que por lo menos un buen porcentaje de los doctorantes pueda expresar su punto de vista, pueda elevar inclusive sus observaciones o de pronto sus discordancias con relación al contenido. Estamos en un estado democrático en el que se respeta la diversidad de criterios y de opiniones
Sin embargo, en el marco del programa doctoral, pues estos contenidos también son ponderables, estos contenidos también están en el marco de una estructura curricular que contempla no solamente clases magistrales, ¿no? Sino también el desarrollo de actividades complementarias. En ese marco, nuevamente agradecerles por el espacio. A grosso modo les voy a mostrar la síntesis de los contenidos. Perdón, no sé si es que se puede ver la pantalla, pueden ver el cuadro. Sí, doctor, se ve. Sí, se puede observar, doctor. Como todo programa doctoral, pues el objetivo de este módulo es que los participantes, es decir, los doctorantes, puedan desarrollar a lo largo de las sesiones didácticas su comprensión, ¿no?, sobre la naturaleza del multiculturalismo, la interculturalidad y las políticas de descolonización aplicados al campo de la salud en el Estado plurinacional. Entonces, vamos a trabajar para lograr este objetivo grande, trabajar 4 unidades, ¿no? Entiendo de que cada sesión sincrónica está relacionado con una unidad. Hoy trataremos de desarrollar esta primera unidad hablando de el multiculturalismo, ¿no? Eso implica revisar sus antecedentes, el origen como política de Estado del multiculturalismo, dónde nace, etcétera, etcétera. Y obviamente cuáles son las políticas del multiculturalismo en los estados como Canadá, Estados Unidos, Australia, Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Conocer las perspectivas del multiculturalismo también para poder comprender, ¿no es cierto?, el fenómeno de las relaciones sociales, el tema de la convivencia social en estos estados donde la migración es bastante significativa, ¿no? En la segunda unidad, pues vamos a llevar la interculturalidad en contextos de transformación. Vamos a un poco introducir algo de este tema en esta sesión, pero vamos a trabajarlo con mayor amplitud el día sábado, ¿no? Entiendo de que los jueves y sábados son las sesiones sincrónicas, pues en ese marco el día sábado haremos el trabajo de esta segunda unidad, tocando sobre esto de entender desde la noción básica de la interculturalidad, comprender precisamente las categorías de la interculturalidad. Por cierto, también la interculturalidad con relación a la nacionalidad, asociado también un poco al Estado democrático, la interculturalidad y la colonialidad del poder, es decir, cómo está vinculado con estos fenómenos del poder, de la hegemonía, la interculturalidad en el campo de la salud. Pues aquí ustedes van a ser bastante elocuentes, sobre todo con su participación, ¿no? Entonces veremos en la segunda unidad didáctica todo lo relacionado a la interculturalidad. En la tercera unidad vamos a hablar sobre el vivir bien, el buen vivir, como filosofía de vida de las cosmovisiones indígenas. Hablaremos precisamente sobre en sí el concepto o la categoría mismo de la cosmovisión desde un punto de vista antropológico, el vivir bien o el buen vivir como paradigma de vida y sus variantes, ¿no? Por ejemplo, cómo se entiende el vivir bien en la nación aymara, en la nación quechua, en la nación guaraní, araona, cejas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un poco siempre entendiendo esta categoría socioantropológica. En la unidad 4 vamos a ver el colonialismo, el neocolonialismo y el proceso de descolonización en el campo de la salud. Vamos a hablar sobre lo que significa el colonialismo y el neocolonialismo, hablar también un poco sobre lo que significa la modernidad y sus consecuencias positivas y negativas en la actualidad,
tocaremos sobre el concepto de la descolonización como criterio metodológico, la clasificación antropológica del mundo moderno y obviamente también tocar algo del racismo como mito fundacional de la modernidad, ¿no? Estas categorías un poco nos van a permitir comprender si efectivamente el ejercicio o la tarea del profesional en el campo de la salud está en virtud a estos fenómenos coloniales o de pronto hay actitudes que realmente eh, mm, generan, diríamos, espacios de apertura eh, para poder mostrar, ¿no es cierto?, las potencialidades, las cualidades también de otras posibilidades de existencia, ¿no?, de otras posibilidades de conocimiento. En la parte metodológica, pues he previsto algunas actividades ponderables como el tema de los foros, los chats, las tareas y el trabajo final, ¿no? Vamos a hacer una evaluación cualitativa y cuantitativa, pero entiendo que por temas de promoción o de aprobación del curso, pues tenemos varias actividades ponderables, ¿no? Por ejemplo, tenemos los foros virtuales, vamos a tener 2 foros, por cierto, uno ya está en plataforma, 2 foros ponderado cada uno a 5 puntos, es decir, un espacio en el que van a ustedes participar, por lo menos mostrar su punto de vista sobre el tema en cuestión, ¿no? Vamos a tener 2 tareas a lo largo de este módulo y, por supuesto, con una ponderación de 10 puntos cada tarea, 20 puntos en total. Y la participación lo vamos a ponderar 5 puntos por participación, es decir, no por chat, ¿no? Sino me gustaría que hagan una intervención sincrónica, pidan la palabra, levanten la mano y en algún momento hagan una acotación, una sugerencia o alguna otra experiencia relacionada al tema, ¿no? Me interesa bastante la participación porque si no, pues voy a entender de que estoy en un contexto en el que no hay la adecuada participación y no quisiera entender de que la clase pues se desarrolla solo desde la experiencia del docente, ¿no? Sino también hay que ver de que el espacio, el escenario virtual también sirve para poder hacer ciertas acotaciones, ampliaciones en cuanto a comprensión del concepto, de la categoría, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo voy a yo registrar a los que participan, ¿no? La asistencia solo vamos a controlar en función a los que ingresan, ¿no es cierto?, a las sesiones sincrónicas. Por ejemplo, en este momento creo que tenemos alrededor de 20 participantes. Significa de que faltan más, de acuerdo a la lista, más o menos ahí alrededor de 40 participantes. Y me imagino de que hay un porcentaje mínimo de ausencia. Entiendo de que la gran mayoría, sobre todo a estas horas, pues está ya con la predisposición de poder escuchar, de poder estar en clases, ¿no? En las sesiones virtuales. Y tendremos finalmente un trabajo final. La ponderación mayor está en este trabajo final, que va a ser un ensayo en el que ustedes muestren lo aprendido, hagan precisamente sus aportes o las refutaciones correspondientes respecto al módulo de interculturalidad y obviamente cómo esto se pretende aplicar al campo de la salud, ¿no? Entonces todo esto sumado da un 100%, ¿no? La nota mínima entiendo de que es 66 en posgrado y a partir de esa nota pues se estiman las aprobaciones y las reprobaciones. Les voy a pedir que a las 8:30 tengamos un pequeño paréntesis de unos 5 a 10 minutos, un pequeño descanso, porque entiendo de que el horario es de 7 a 10 de la noche, ¿no? Al menos así se me ha indicado. Entonces,
es bueno por temas siempre de asimilación y de comprensión del contenido tener un pequeño respiro a fin de poder también oxigenar la mente, ¿no? Eso en cuanto más o menos a cómo está planificado, organizado el módulo, ¿no? Les voy a pedir siempre que sean bastante sinceros y bastante honestos. Si de pronto hay alguna observación o tal vez alguna disconformidad con el módulo, con el contenido del módulo, pues nos los hagan saber en el momento, ¿no? O si de pronto en el plano metodológico hay algún inconveniente, también les voy a pedir que seamos críticos, constructivos, ¿no? En alguna ocasión me pasó, diríamos, un percance. En esto de las sesiones virtuales, lastimosamente existen bajones a veces del internet, de pronto se cuelga el internet, etcétera, ¿no? Y a veces esto genera una interrupción de 5 minutos, qué sé yo, ¿no? Entonces les voy a pedir que estén un poco atentos siempre. Si es que, por ejemplo, desaparezco, significa de que bajó el internet y automáticamente, ¿no es cierto?, la administración pasa a uno de los estudiantes. Les voy a pedir de que me añadan y que volvamos a retomar las clases, ¿no? Pero en cuanto a observaciones, tal vez un poco a la metodología de trabajo, les voy a pedir también que expongamos en el momento, ¿no? Porque a veces también existen, bueno, habemos personas que de pronto hacemos las quejas no por el lado correcto, ¿no? Entonces, yo estoy predispuesto a comprender y entender cada una de las situaciones, pero siempre en el marco de la, diríamos, de la debida justificación. Los trabajos van a ser subidos a plataforma, los foros, todo es en plataforma. Esto desde ya, por favor, les voy a pedir de que los envíos sean por ese medio. No voy a aceptar envíos por el WhatsApp. Por favor, les quiero pedir eso, porque yo tengo un montón de grupos, un montón de contactos en WhatsApp, como todo profesional que tiene otras ocupaciones, pues a veces es difícil de poder responder a cada una de las interrogantes en el WhatsApp, ¿no? De pronto uno tiene 100, 200 mensajes y uno no sabe de dónde llega el mensaje, ¿no? No solamente estoy en este programa, sino también a veces pues uno ejerce la docencia en otro programa y hay confusión, hay malestar. Entonces, a fin de no ser injusto con la evaluación, prefiero que los trabajos se suban a plataforma y obviamente haremos la revisión del trabajo en plataforma. No estoy considerando las evaluaciones vía cuestionario, ¿no? Prefiero yo evaluar las tareas, ¿no? Porque a veces los trabajos los exámenes convencionales, pues pueden ser productivos, ¿no? Pero generalmente estos exámenes se las considera más en pregrado, ¿no? Quiero en realidad ver la producción, el aporte de cada uno de los doctorantes, porque ustedes van a ser futuros doctores, futuros cientistas, futuros filósofos en el ámbito de las ciencias de la salud y producir conocimiento, cuestionar ciertas teorías o ciertos paradigmas va a ser un trabajo habitual de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, con esa pequeña explicación del trabajo del módulo, pues arrancaríamos. No sé si hay tal vez algunas preguntas antes de empezar. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Tengo la siguiente duda. Estoy viendo, en primer lugar, le agradezco que ya nos vaya mostrando la forma de evaluación que usted va a tener con nosotros durante este curso. Ahora, me gustaría, doctor, aquí indican 2 foros virtuales y 2 tareas, ¿no? Y un trabajo final. Entonces, los tiempos, doctor, tal vez podría
indicarnos cómo vamos a trabajar para que nosotros también vayamos viendo, ¿no? Bueno. Sí, por favor. Ya. A ver, el primer foro está abierto desde el día lunes hasta este domingo, ¿no? Hasta las 23:59. Ya está, ya pueden participar en el primer foro. El foro número 2 va a salir la siguiente semana, igual, lunes a domingo. Entonces tienen 7 días para responder al foro, ¿no? El primer trabajo lo voy a subir recién el día sábado. No va a ser un trabajo complejo, sino un trabajo bastante modesto con relación a lo que avancemos entre la sesión de hoy y la sesión del sábado, ¿no? Entonces, por eso es un trabajo con relación a los dos temas, a las dos unidades. Entiendo que tenemos 4 sesiones virtuales, ¿no? O sea, vamos a pasar esta semana, hoy jueves, pasado mañana sábado, ahí son 2 sesiones. La siguiente semana de igual manera, ¿no? Jueves y sábado. Entonces, cada sesión trabajaríamos una unidad didáctica y los trabajos serán en realidad un trabajo con relación a 2 unidades didácticas, ¿no? El segundo trabajo igual. Y el trabajo final pues es de todo lo aprendido. En el trabajo final me interesa sobre todo que ustedes en el marco de lo que trabajemos en este módulo de interculturalidad vayan contextualizando al campo de la salud. Me imagino que estoy con médicos, con licenciados en enfermería, con licenciados, no sé, pues, en odontología, con licenciados o profesionales formados en el campo de la salud, ¿no? Entonces, creo que entender y comprender este módulo va a servir siempre de, diríamos, de equilibrio y de desequilibrio, ¿no? Seguramente muchos dirán, pues lo que estamos haciendo se inscribe en el marco de la interculturalidad, ¿no? O simplemente somos profesionales de pronto neocoloniales con una actitud multiculturalista y no hay mucha, diríamos, actitud intercultural. Es decir, van a llegar precisamente ustedes con este módulo a ese momento, ¿no es cierto?, de autoevaluación. ¿Algo más? No sé si he sido explícito, a lo mejor los he confundido peor. No, Doctor, muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Eh, Saludos cordiales. Respecto a lo que usted indicaba de los foros, si hay un número o específico en cantidad de palabras para llevar los foros. Tengo entendido que es algo personal respecto a uno, no sé, a una pregunta, una cuestión que usted indique y nosotros vamos a contestar, ¿verdad? ¿Hay un límite de palabras? Esa era mi pregunta, doctor. Muchas gracias. No soy tan partidario de los límites. A ver, en el foro hay una interrogante, ¿no? Para mí es mucho más conveniente leer un texto corto, un párrafo corto, pero que responda directamente al planteamiento, ¿no? No quisiera que demos vueltas, vueltas y vueltas para poder llegar a una conclusión, ¿no? Con una respuesta de 3 o 4 líneas suficiente. No necesito, ojo por favor, he visto en otros programas que se ha vuelto habitual a veces buscar ese tema en el internet, ¿no? Y obviamente en el internet hay de todo, ¿no? Y de pronto muchos jalan eso, ¿no? O sea, copiar y pegar. El foro no es para eso. Por eso no les estoy pidiendo una respuesta extensa, ¿no? Con los foros les voy a pedir opinión personal sobre la base de la experiencia y sobre la base de la lectura del módulo. Entonces significa ser muy concretos, muy específicos y muy directos en la respuesta. Una respuesta corta, en otras palabras. ¿Alguna Doctor, pregunta muy más? buenas noches. Buenas noches. Mi consulta es la siguiente. Bueno, para ir avanzando y como apoyo didáctico, como podamos llamarlo, sus presentaciones lo va a colgar a la plataforma. ¿Cómo se llama, estimado? Félix Cortés. ¿Félix o Edix? ¿Cómo? Félix Cortés. Félix Cortés.
Las presentaciones están, Félix, ya desde el día lunes. Ya, gracias. El material de lectura está desde el día lunes. El Muy foro bien. está desde el día lunes. Así es que échenle un ratito una mirada. Verán que ya está ahí. Así es que no se preocupen del material. Bueno, creo que con eso podemos iniciar. Si es que hubiera alguna consulta más, me elevan mientras yo voy alistando la primera presentación. Normalmente, ¿cuántos son? Disculpe, porque veo que hay 27 participantes. Bueno, ese es el promedio, doctor. Ya. Es que en otro detallito antes que me olvide. Como vamos a hacer una evaluación en plataforma, les voy a pedir por favor de que los nombres estén correctamente escritos. Nombre completo, apellido, en la plataforma, en Moodle, ¿sí? Porque una vez que yo hago la ponderación, pues lo que hacemos es migrar las notas en un formato Excel. La propia herramienta, la propia plataforma Moodle nos permite aquello. Y para mí es muy complicado cuando alguien de pronto ha utilizado en el nombre, no sé, pues alguna abreviatura, ¿no? Eso me ha pasado en algunos programas y es difícil ver a quién estoy evaluando, ¿no? O algunos tienen doble cuenta. Entonces, complicado. Les pido por favor también de que cuiden ese detalle porque eso nos va a permitir también hacer una adecuada evaluación de las actividades. ¿Se puede ver esta diapositiva? Sí, doctor, se puede ver. Se puede ver. Empezaremos por esto. A ver, antes de la interculturalidad, pues emerge, ¿no es cierto?, el multiculturalismo, la multiculturalidad, no solo como concepto o como categoría, ¿no?, sino como política de Estado, ¿no? Y el multiculturalismo, pues, no es sinónimo o equivalente a la interculturalidad, ¿no? Son categorías, son pues conceptos, praxis totalmente diferentes. En ese marco, la multiculturalidad nace sobre todo, ¿no?, en contextos europeos, nace en los Estados Unidos, nace en Canadá, en Australia, España, en estos contextos donde pues se presentan, ¿no es cierto?, con mucha nitidez fenómenos de migración, ¿no? En ese marco, pues cuando hablamos del multiculturalismo, estamos hablando de una respuesta, ¿no?, que da la sociedad, el contexto de un Estado, ¿no?, una sociedad liberal frente a la pluralidad y la diversidad cultural. Es decir, esto de la diversidad cultural no es algo reciente, ha existido siempre, ¿no es cierto?, a lo largo del desarrollo de la humanidad. Y el fenómeno de la migración también ha sido constante, ¿no es cierto?, a lo largo de la humanidad. El multiculturalismo tiene mucho que ver con el tratamiento de la diversidad cultural, ¿no?, o de las diferencias culturales. Es decir, que un Estado, una sociedad, no es homogénea. El fenómeno precisamente de la diversidad pues se aplica precisamente en distintos ámbitos, en el ámbito cultural, en el ámbito epistemológico, en el ámbito científico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos del multiculturalismo, pues estamos hablando de un enfoque, de un modelo que intenta reconocer, ¿no es cierto?, la diversidad. También tiene que ver mucho con ciertos movimientos políticos e ideológicos que cuestionan las políticas asimilacionistas, ¿no? Antes de que emerja digamos, este paradigma, el multiculturalismo, más o menos en la década después de la Segunda Guerra Mundial, en la década de los 60, 70, 80, existían movimientos
como lo existe en la actualidad, ¿no es cierto?, que de pronto estaban en contra de las políticas de homogeneización establecidos por los estados republicanos, ¿no? Es decir, el estado republicano pues tenía que asumir como política de estado homogeneizar, estandarizar, de pronto en función, ¿no?, a una cultura dominante, en función a una lengua dominante, en función a una sola política, ¿no es cierto?, de ciudadanía como tal. Entonces, pues habían muchos movimientos políticos, sobre todo movimientos vinculados, por ejemplo, al tema de los propios trabajadores, como los proletariados, movimientos, por ejemplo, como los propios movimientos sociales, ¿no? Algunas minorías nacionales, grupos étnicos, ¿no?, que no estaban de acuerdo con el fenómeno de la asimilación, es decir, la acomodación de esta diversidad de perspectivas culturales, de horizontes culturales, a esa política de homogeneización cultural instaurado, ¿no es cierto?, en los propios estados republicanos. Entonces, el multiculturalismo pues empieza precisamente a germinar sobre la base de estas discrepancias, ¿no?, en el ámbito sociopolítico en primera instancia, ¿no? Por eso el multiculturalismo también tiene que ver mucho con esto, ¿no?, de la presencia de grupos étnicos, ¿no?, la presencia de grupos minoritarios, ¿no?, o minorías nacionales, ¿no?, que buscan su reivindicación, que buscan el reconocimiento de sus derechos civiles, de sus derechos políticos, ¿no? Los estados modernos, es más, incluso los estados que están en esta parte del continente americano, pues han sufrido atropellos, han sufrido procesos de colonización, han sufrido procesos de dominación, ¿no? Frente a, diríamos, grandes hegemonías como el dominio británico, el dominio español, el dominio portugués, francés, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando ellos llegan al continente americano, antes llamado Abya Yala, pues se encuentran con la presencia de una diversidad, ¿no es cierto?, de grupos culturales, grupos étnicos, ¿no?, que se resistían, ¿no es cierto?, en ser asimilados. Entonces, esta forma, diríamos, de resistencia pervive hasta la actualidad, ¿no? La cultura maya, la cultura incaica, pues la propia cultura aymara, pues han logrado sobrevivir pues, precisamente producto de esta resistencia. Lo mismo en el caso de tierras bajas, ¿no? Las culturas que tenemos como los esejas, los guaraníes, los mojeños, etcétera, ¿no? Entonces han logrado resistir, han logrado conservar, ¿no es cierto?, sus rasgos culturales, su propia identidad cultural. Y los estados, pues, se han visto obligados poco a poco a respetar estas variantes culturales. Perdón. Por eso es que la multiculturalidad, pues, intenta fijar los términos adecuados en las relaciones entre comunidades culturales diferentes. Es decir, ya no más ese estado homogeneizador, que si bien por temas de soberanía, de dominio, de mantener solamente un estándar de ciudadanía, pues se veía en la obligación de poder reconocer la diversidad, ¿no? Y precisamente este fenómeno del multiculturalismo va tomando cuerpo en los estados con alto índice de migración, por ejemplo, Canadá, Australia, Estados Unidos, España, Francia, Inglaterra y muchos otros estados, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues el fenómeno de la migración era muy evidente en estos estados, ¿no? Hay una cifra aproximada que se maneja en la actualidad, más o menos 200 millones, ¿no?, de migrantes en todo el mundo, ¿no? Migración, por ejemplo, hacia el lado de España, migración en Canadá, en Australia, es decir,
por distintos motivos, ¿no? Por temas laborales, por temas de estudio, o por temas de refugio político, o por temas familiares, muchos otros factores, ¿no? Es decir, la migración es constante, ¿no? Es un fenómeno inevitable, es decir, el traslado, ¿no es cierto?, de grupos humanos de un contexto hacia otro contexto, ¿no? Y obviamente los estudios señalan de que estos migrantes, ¿no?, en un 70% estos migrantes se establecen de manera definitiva, ¿no?, en el nuevo contexto, en su nueva, diríamos, en su nuevo entorno social, ¿no? Entonces, fíjense, este fenómeno era algo tan evidente, tan tangible. Entonces, por eso es que estos estados empiezan a idear este fenómeno, pero como política, ¿no? La política pública, la política del multiculturalismo, ¿no? Hoy en día esto está bastante consolidado, ¿no es cierto?, en estos países con alto índice de migración. Pero esta política del multiculturalismo tiene mucho que ver con estas condiciones, es decir, con el reconocimiento, como les decía hace rato, de los grupos pequeños, con el reconocimiento de las minorías nacionales, ¿no?, con el reconocimiento de los grupos étnicos. Entonces, desde el multiculturalismo se asume como principal reto la acomodación de estos grupos minoritarios, ¿no es cierto?, a la estructura del Estado, ¿no? Y obviamente desde esa condición societal, desde, bueno, Wilkin Lica lo llama como la cultura societal, ¿no? Esta cultura societal, esta cultura nacional, pues no es homogénea, ¿no? Hay presencia de minorías nacionales y grupos étnicos, ¿no? Pero ¿quiénes son los que conforman a las minorías nacionales, ¿no? Precisamente lo que decimos en Bolivia, ¿no? Los originarios, es decir, gente que nace en el propio territorio del Estado y que ancestralmente ha tenido siempre su pertenencia, ha estado arraigada, ¿no es cierto?, en ese Estado por muchos años, ¿no? Y aquí están los pueblos indígenas, hoy llamados naciones indígenas, ¿no? Como pues los mayas, los quebequenses, los incas, aymaras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son minorías nacionales frente al Estado-nación, ¿no? Entonces, en un Estado donde hay mucha presencia de estas minorías nacionales, se la considera como estados multinacionales, ¿no? Estados multinacionales, ojo, desde la perspectiva del multiculturalismo. Sin embargo, también existe estados en el que se dan, ¿no es cierto?, la presencia de grupos étnicos, ¿no? Pero en el multiculturalismo, sobre todo con, diríamos, uno de estos grandes gestores del multiculturalismo, sobre todo en cuanto a teorización se refiere, Wilkin Blica, pues, señala de que los grupos étnicos más bien son las personas que migran, ¿no es cierto?, hacia el Estado, es decir, aquellas personas que vienen de otro contexto, ¿no? Por ejemplo, como los menonitas, alguna vez han debido escuchar de los menonitas, ¿no? O los migrantes, por ejemplo, hindúes, ¿no?, que se trasladan, por ejemplo, a Canadá, ¿no es cierto? Los migrantes de pronto portugueses, ¿no es cierto?, que se han instalado de pronto en los Estados Unidos, qué sé yo, ¿no? Entonces, estos son los grupos étnicos, ¿no? Son pequeñas minorías que se trasladan, ¿no es cierto?, con toda su potencialidad cultural, ¿no?, como Pierre Bourdieu lo llama, con todo su capital simbólico, con todo su capital cultural, y no están dispuestos a renunciar, ¿no es cierto?, de su, diríamos, de su riqueza cultural o de su capital cultural, ¿no? Entonces, cuando estos migrantes que están en esta familia de los grupos étnicos
se asientan, ¿no es cierto?, en un estado, en el estado de destino, pues buscan reconocimiento del estado, ¿no? Buscan que el estado receptor tolere, ¿no es cierto?, su identidad cultural, tolere su lengua, tolere sus usos y costumbres, ¿no? Y pues para esto buscan asociarse, ¿no es cierto? Y pues los estados que tienen una presencia significativa de estos grupos étnicos, bueno, son denominados estados poliétnicos, desde el punto de vista del multiculturalismo. Esta política del multiculturalismo, pues siempre está comprendida, digamos, desde la base territorial, ¿no?, del propio Estado. Por eso les decía, hay estados que han reconocido, ¿no?, esta presencia diversa, ¿no?, de minorías nacionales y de grupos étnicos de manera voluntaria y de manera involuntaria, ¿no? De manera involuntaria lo han hecho porque ha habido mucha presión, ¿no?, de estas minorías nacionales o grupos étnicos para poder ser reconocidos, ¿no?, por la propia Constitución o por el propio sistema normativo de los estados, ¿no? Podemos ver como ejemplo a Australia o Nueva Zelanda, ¿no?, que han incorporado en sus constituciones pues de manera involuntaria, ¿no?, porque no era la pretensión de poder reconocerlos, ¿no?, sino la intención era pues asimilarlos, mantener una sola cultura dominante, una sola lengua dominante en ese sentido, ¿no? Sin embargo, Suiza y Bélgica pues son ejemplos, ¿no?, de estados que han incorporado al multiculturalismo como política de Estado de manera voluntaria, Sin embargo, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo de este reconocimiento? ¿Por qué se dan estos fenómenos, ¿no? El objetivo es reflejar y proteger su estatus como comunidad cultural, ¿no?, distinta, ¿no? Además, exigen conservar y aumentar sus derechos, ¿no? En otras palabras, estas minorías nacionales, estos grupos étnicos que hacen precisamente o que caracterizan precisamente a lo diverso, ¿no?, buscan el reconocimiento, ¿no?, de su cultura, de sus instituciones, de sus normas, usos y costumbres, de su capital simbólico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los estados modernos pues se han visto obligados precisamente para poder concretar, ¿no es cierto?, la tolerancia y el reconocimiento hacia esta diversidad cultural, ¿no? Tiene mucho que ver también esto con, reitero, ¿no?, con el tema de la migración. Canadá y Estados Unidos, sobre todo, ustedes saben de que son estados con alto índice de migración. Las minorías nacionales pues han sido, como quien dice, ¿no?, sometidos, pero no desaparecidos. Ahí veo una manito, Marco Antonio, me parece que quiere participar. Disculpe, Marco doctor, Antonio. por favor. No sé si solo pasa en Granada, pero sí Claro que eso se atiende, ¿verdad? no sé si No estamos le seguros. escucho muy bien, Marco Antonio. No sé si puede elevar su micrófono. Marco Antonio Cala, no puedo escucharlo muy bien. No sé si me puede... Cala no es el Cala de tu Es otro ginecólogo, ¿no? micrófono. Doctor, Sí, Sigue la primera presentación. una consulta. No sé si estamos cambiando de diapositivas. En el mío se quedó en el primero. No sé si es de todos igual. O seguimos en el primero. No, hemos cambiado ya. Hemos cambiado. Reitero otra vez. Hemos cambiado. A Sí, ver, voy a porque se revisar. quedó en el primero, doctor. Voy Y a se quedó revisar. en el primero. Muchas También, gracias. doctor, se quedó en el primero, no pasó a las diapositivas, por favor, Uy, si uy, uy. podría ver eso.
Por favor, Muchas, doctor. muchas Gracias. gracias. Ahora Gracias. podemos ver la segunda diapositiva, ¿se puede ver? Sí, sí, ahora estamos en la segunda. Ya, creo Sí, que es- el hecho de ampliar la pantalla ha hecho de que se interrumpa. Volveré a repasar entonces, por favor, así de manera rápida. Hablaba en el sentido, les voy a pedir por favor de... Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, ahora sí, doctor. Ya, Sí, doctor. Repasaré entonces esto, por favor, porque es importante que me entiendan sobre la base de esta diapositiva, que por cierto ya está en plataforma, ¿no? El multiculturalismo no es de pronto un paradigma, no es de pronto una categoría o una praxis, ¿no? que nazca, diríamos, ¿no? por la voluntad espontánea de los estados, ¿no? Sino nace porque precisamente hay la presencia de grupos étnicos y de minorías nacionales. Por eso decía de que el multiculturalismo es la respuesta de la sociedad liberal frente a la pluralidad y diversidad cultural, ¿no? Pero esta sociedad liberal, pues en el marco del Estado, en el marco de esa cultura societal, ¿no? Que si bien el Estado moderno nace en todos los contextos bajo la condición de poder establecer una sola ciudadanía sobre la base de una sola cultura, sobre la base de una sola lengua, de una sola historia, etcétera, etcétera. Esta, esta política estatal pues ha ido degradándose progresivamente. ¿Por qué? Porque simplemente existían, por ejemplo, grupos diversos, minorías nacionales, etcétera, etcétera, culturas minoritarias, pero también porque el fenómeno del movimiento político, el tema de la presencia, ¿no es cierto?, de esta diversidad, ha hecho de que existan estos reclamos, esta resistencia ante el Estado-Nación, ¿no? ¿Por qué? Porque estas políticas de asimilación, es decir, estas políticas de acomodación al Estado homogeneizador, no eran diríamos, aceptados, ¿no? Por los grupos étnicos, por las minorías nacionales, en otras palabras, por las culturas pequeñas, ¿no? Por las naciones pequeñas. También, obviamente, los grupos étnicos, las minorías nacionales buscaban reivindicar sus derechos civiles y sus derechos políticos como tal, ¿no? Han intentado pues fijar los términos adecuados en las relaciones entre las comunidades, es decir, cómo podemos aprender a convivir, a relacionarnos, ¿no es cierto?, en este estado macro que tiene sus propias políticas de ciudadanía, su propia normativa, cómo podríamos acomodarnos, ¿no es cierto?, pero también aprendiendo a respetarnos, aprendiendo a tolerarnos, ¿no? Por eso es que estos movimientos de cuestionamiento, ¿no?, al orden social instaurado desde el propio Estado, pues van de alguna manera resquebrajando, ¿no es cierto?, la propia, diríamos, la propia condición del Estado, ¿no? Sobre todo en estos países con alto índice de migración, reitero, Canadá, Australia y Estados Unidos. Les decía hace rato de que el fenómeno de la migración es impresionante, el traslado precisamente de las personas de un estado a otro estado, pues es inevitable, más aún todavía en el contexto actual, ¿no? Sobre todo con el fenómeno de la globalización, es mucho más fácil, por ejemplo, trasladarnos a Europa, a, bueno, al continente asiático, a la India, qué sé yo, sea por temas de estudio, por temas laborales, etcétera, ¿no? Por eso incluso hoy pues se habla incluso de una ciudadanía mundial. Entonces el fenómeno de la migración es una realidad evidente, ¿no? Sin embargo, cuando uno migra, pues hay un 70% de probabilidades de que uno se quede, ¿no? Si uno de pronto migró a España con la finalidad de poder hacer una maestría, algún doctorado, es decir, por temas de perfeccionamiento profesional, a veces uno termina quedándose a trabajar en ese contexto, ¿no? Y obviamente ahí pues es evidente la presencia, ¿no es cierto?, de la diversidad cultural, porque cuando uno se traslada a otro contexto, pues se traslada
con toda su carga cultural, ¿no? Se traslada con su lengua, se traslada de pronto con todo ese capital cultural, con toda una historia, ¿no? Y cuando uno está pues en otro contexto, muchos no están dispuestos a renunciar a su cultura, ¿no? Muchos añoran su cultura de origen, muchos buscan cómo recrear su identidad cultural, ¿no es cierto? Entonces, estos fenómenos son tan evidentes. Y obviamente la multiculturalidad como política de Estado busca reconocer precisamente esa diversidad. Esta es la otra diapositiva que estaba explicando hace rato. No sé si se puede ver ahora esto. ¿Se puede ver? La tercera diapositiva. Sí, doctor, se puede ver. Sí, sí. Bueno, entonces, de estos estados homogeneizadores que ven socavado su política de homogeneización, pues se ven obligados, ¿no es cierto?, a poder abrirse a la diversidad cultural y asumen el multiculturalismo como política de Estado, como política de Estado. Reitero, otra vez, Canadá, Estados Unidos, Australia, España y muchos otros países orientales, hoy en día la China, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay muchos estadounidenses en la China, lo mismo en la India, por todo este tema de la, diríamos, de la nueva era de la globalización, la industrialización, todo eso. Entonces, pues los estados se han visto en la necesidad de poder respetar esta diversidad cultural. Como decía hace rato, unos lo han hecho de manera voluntaria, otros lo han hecho de manera involuntaria. Sin embargo, desde el enfoque del multiculturalismo, hay estados, ¿no es cierto?, que tienen una presencia mayoritaria, ¿no?, de minorías nacionales. Minorías nacionales. Hay otros que tienen, pues, grupos étnicos o ambas a la vez, ¿no? ¿A quiénes se los considera minorías nacionales? A aquellos oriundos, o como los llaman otros, originarios, aquellos que han nacido en el propio territorio del Estado y que ancestralmente, ¿no es cierto?, tuvieron precisamente su pertenencia cultural en ese territorio, ¿no? Y obviamente, ¿quiénes son ellos? Son los indígenas, ¿no es cierto? Las naciones indígenas, los pueblos indígenas como mayas, aztecas, quebequenses, puertorriquenses, aymaras, tupi-guaraníes, mojeños, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hay una presencia mayoritaria de estas minorías nacionales, los estados adquieren esta categoría de estados multinacionales. Estados multinacionales porque hay una presencia diversa, ¿no?, de estas minorías nacionales. Sin embargo, también hay grupos étnicos. Estos grupos étnicos, contrario a lo que tal vez nosotros entendamos desde el enfoque multicultural, ¿quiénes son grupos étnicos?, ¿no? Aquellos que vienen de afuera, ¿no?, los foráneos, aquellos migrantes que vienen de afuera hacia el estado receptor. Por ejemplo, ¿quiénes? Los menonitas, les decía hace rato, ¿no? O de pronto, no sé si es que, por ejemplo, en Canadá de pronto hay muchos británicos, ¿no?, que por temas de negocio, por temas de estudio se han trasladado, ¿no es cierto?, a aquel contexto, o en Estados Unidos, por ejemplo, que ha habido muchos, ¿cómo se llama?, muchos africanos, ¿no es cierto?, que han migrado no de manera voluntaria, ¿no?, sino por temas de esclavitud, ¿no?, y se han quedado arraigados en ese contexto, ¿no?, pero no son oriundos, no son originarios de ese estado receptor. Ellos vienen obviamente con otra carga cultural, ¿no? Y los estados que tienen una presencia significativa de esto son los estados poliétnicos, ¿no? Si hacemos una relación, por ejemplo, esto con la realidad boliviana, nosotros diríamos que Bolivia, desde el enfoque, por si acaso, del multiculturalismo, sería un estado multinacional. ¿Por qué? Porque hay una presencia de varias naciones, ¿no? Pero hay una presencia minoritaria de grupos étnicos en Bolivia, ¿no? Sabemos, por ejemplo, los menonitas pues han migrado, ¿no es cierto?, de manera muy significativa. Están en Santa Cruz, ahora en el norte de La Paz, ¿no? Los brasileños, por ejemplo, que también tienen una presencia significativa en Santa Cruz o en el Beni, ¿no? Entonces, desde este enfoque serían grupos étnicos.
pero no siempre los estados están con esta presencia, no solo de minorías nacionales o grupos étnicos, sino pueden ser ambos a la vez. Y el ejemplo más claro es Australia, Canadá, Estados Unidos, ¿no? Hay ambas cosas. Por ejemplo, en Canadá están los quebequenses, ¿no? Que son oriundos, pero también están los francófonos, los ingleses, ¿no? Que se han quedado, ¿no es cierto?, para poder desarrollar toda su estructura cultural, ¿no? En Estados Unidos, ni qué decir, pues hay una presencia de distintos grupos étnicos, de distintas nacionalidades, ¿no? Entonces, estos estados se han visto precisamente en la necesidad de poder tolerar, respetar al otro, ¿no? Reitero, los estados que de manera involuntaria han incorporado esta política del multiculturalismo como política de estado son Australia, Nueva Zelanda, de manera voluntaria, Suiza, Bélgica, ¿no? Y han ido incorporando progresivamente. ¿Cuál es el objetivo? Les decía, el objetivo es proteger su estatus, su condición cultural, ¿no? Su pertenencia cultural identitaria, ¿no? Y además han exigido, ¿no?, conservar y aumentar tales derechos. Es decir, estos grupos pequeños, estos grupos étnicos, estas minorías nacionales, no estaban dispuestos a renunciar a su lengua, no estaban dispuestos a renunciar a sus instituciones, ¿no? No estaban dispuestos a renunciar precisamente a su cultura como tal. Y han buscado cómo reproducir esto en las nuevas generaciones. Entonces, por eso es que estos grupos empiezan precisamente a reivindicar sus derechos, a exigir sus derechos en estos estados receptores, ¿no? Entonces, fíjense cómo el fenómeno de la diversidad cultural es prácticamente, diríamos, una praxis social transversal, algo que se ha venido manifestando en los distintos momentos de la historia, ¿no? Doctor, buenas noches. Entonces, perdón. Buenas noches, doctor. Quería dar una opinión. Buenas noches. A ver, mientras voy cambiando de diapositiva, por favor, Sí, tiene usted el espacio. Adelante. sí, ¿Cómo doctor. se llama? Muy buenas noches. Su nombre. Su Melfi nombre. Celáez Calderón. Nelfi Celáez. Adelante, Nelfi. Bueno, doctor, hablando en esto de la migración y la resistencia de los migrantes, tanto en otros países como en nuestro mismo país de lugares rurales hacia la ciudad, pese a esa lucha por el respeto a la cultura y a las costumbres, pero se ve todavía, ¿no?, que la misma gente de nuestro país y de otros países no los aceptan, pese a que están muchos años en migrantes, como en otros países, como en Estados Unidos, por ejemplo. Se ve hasta ahora el sufrimiento de la gente de África, digamos, ¿no?, que ya se ha establecido, viven, trabajan, prácticamente son estadounidenses. Bueno, es un ejemplo grande que está ahí, pero que aún el mismo país o su misma gente no los acepta, ¿no? Y en Bolivia, nuestra misma gente del área rural que migra a la ciudad, como usted dice, por estudio, por trabajo, gente, por ejemplo, acá en La Paz, de la zona sur, o gente que tiene más ingresos económicos, digamos, aún no los aceptan, siendo que somos del mismo país, ¿no, doctor? Hay mucho todavía que sensibilizar a nuestra misma gente en nuestro propio país, más que en otros países también. Así es. Muchas gracias, estimada Nelfi. Sí, a ver, vamos a llegar precisamente a eso. Muy buena observación, Nelfi. Lo que pasa es que, a ver, me voy a adelantar un poquito. Con el multiculturalismo no se logra erradicar, por ejemplo, el fenómeno del racismo, la discriminación, la subvaloración al otro, ¿no? El multiculturalismo busca el reconocimiento, la tolerancia, perdón, al otro,
pero no busca precisamente la condición de entrar, diríamos, en un diálogo, en una condición de complementariedad, en una condición de enriquecimiento mutuo, como lo hace la interculturalidad, ¿no? El multiculturalismo busca respetar y reconocer al otro de manera pasiva, ¿no? Por eso usted dice, ¿no? En los Estados Unidos, claro que sí, se siguen dando estos fenómenos, pero no solamente diríamos, a los migrantes africanos, sino, sin ir muy lejos, a su vecino, a los mexicanos. Recordarán ustedes, por ejemplo, el expresidente Trump quería levantar toda una muralla, ¿no es cierto?, en la frontera con México. Precisamente, ¿por qué? Porque estos resquicios todavía de racismo y de discriminación perviven, conviven con la multiculturalidad, porque con el multiculturalismo no se busca erradicar estos fenómenos sociales, ¿no? Se busca respetar al otro, sí, se busca integrar a estas minorías nacionales, a estos grupos minoritarios, pero siempre a las políticas del Estado, ¿no? Pero en esa integración, pues dicen, perfecto, vamos a respetar, vamos a de pronto generar ciertos derechos reivindicativos en ustedes, ¿no? Pero ojo, respeten las políticas del Estado como tal, ¿no? ¿Y cuáles son las políticas del Estado, no? Por ejemplo, el sistema educativo es estándar, homogéneo para todos. El tema de la salud, de igual manera, hay una política de salud establecida desde el ministerio, la Secretaría de Salud como tal, ¿no? Entonces, en el multiculturalismo uno tiene que acomodarse nomás a esas políticas. ¿Pero qué se ha logrado? En parte se ha logrado, por ejemplo, que el Estado respete su identidad cultural, que respete su gastronomía, que de pronto respete usar su lengua, pero en espacios domésticos. Es decir, puedes utilizar la lengua indígena o la lengua de tu grupo étnico o de tu cultura, entre ustedes, en tu grupo, ¿no? En tu barrio, en tu zona, pero no así en espacios formales, ¿no? Entonces, estas son las limitaciones del multiculturalismo, ¿no? Pero pese a eso, el multiculturalismo es un primer momento, ¿no?, de reconocer la diversidad cultural, ¿no? Y es un paso significativo precisamente desde ese punto de vista. Doctor, buenas Adelante. noches, doctor. Doctor, no sé, tal vez me gustaría ver esta parte en conclusión. Tal vez podríamos decir que la multiculturalidad son políticas del Estado. Por ejemplo, Bolivia tiene esas políticas, ¿no? A la aceptación, como usted dice, de diferentes grupos de migrantes en nuestro país. Nosotros los tenemos, o sea, la política del Estado es que nosotros los respetamos, los aceptamos, así con toda la cultura, con todo lo que ellos vienen a nuestro país. Así como se da en esos países grandes como Estados Unidos, como Canadá, como usted mismo había mencionado anteriormente. Entonces, dentro de lo que el respeto o dentro de las políticas de Estado, yo veo, ¿no?, de que en Bolivia nosotros respetamos el lenguaje o el idioma con el que uno quiere comunicarse. Y me parece que se está fomentando bastante también esto, ¿no? ¿Por qué? Porque en nuestros centros o en los hospitales donde nosotros trabajamos también nos solicitan, ¿no? Nos piden de que nosotros podamos manejar por lo menos dos idiomas, ya hablando de lo que son las minorías nacionales, que serían los quechuas, los aymaras, los tupi-guaraníes, los guaraníes, ¿no? Entonces nos solicitan por lo menos, ¿para qué? Para que nosotros podamos interactuar con esas personas. No sé si estoy en lo correcto, doctor, o tal vez... Sí y no. A ver, eso por favor, oriénteme, doctor. Sí. Gracias. Precisamente a eso me refiero. Vamos a llegar a eso. Por favor, a ver, un ratito, si es que me da el tiempo. Estoy anotando. Usted es Elizabeth Marta Limachi, ¿no? Mata. M-A-T-H-A. Elizabeth Mata. Es Mata. Mata. Sí, Ah, sin ya. R. Sin Mata, R. perdón. No, está bien. Ya, en el caso boliviano no aplicamos como política de Estado al multiculturalismo.
En el caso boliviano, en el caso ecuatoriano, y muchos estados están empezando a adoptar la interculturalidad como política de Estado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué estoy hablando del multiculturalismo? Porque el multiculturalismo fue el primer momento de reconocimiento de la diversidad cultural. Y el multiculturalismo no nace en Bolivia, no nace en Latinoamérica, ¿no? Nace precisamente en estos grandes estados, ¿no? Por eso les decía, ¿no? Australia, Canadá, Estados Unidos, Europa, que son precisamente estados que se habían conformado anterior a lo nuestro, ¿no? Y obviamente el multiculturalismo nace como política de Estado para poder atender a la diversidad cultural en esos escenarios, en esos escenarios. En el caso boliviano, ¿estuvo presente el multiculturalismo? Sí. ¿Cuándo? ¿No? Antes de nuestro contexto como Estado plurinacional, ¿no? Antes del 2009. Es decir, cuando éramos todavía un Estado republicano, claro que sí, ¿no? Por ejemplo, este eslogan que manejamos, ¿no? Bolivia, la unidad en la diversidad, ¿no? Ese eslogan es precisamente en el marco del multiculturalismo, ¿no? La unidad en la diversidad, ¿no? Se busca reconocer al otro, se busca tolerar al otro, pero no se busca, diríamos, el aspecto de la complementariedad, la transformación, ¿no? Aprender del otro, interactuar con el otro en el marco, diríamos, de la empatía o en el marco de las condiciones, ¿no es cierto?, de intercambio. Entonces, por eso es que el multiculturalismo hoy en día no se aplica plenamente en nuestro contexto, aunque obviamente hay prácticas que pueden ser, diríamos, clasificados en el marco de este enfoque, ¿sí? Pero vamos a llegar a eso, estimada Elizabeth, ¿sí? Me gusta la participación suya. Muchas gracias, Elizabeth. Seguiremos avanzando. Gracias a usted, doctor. Bueno. Entonces, como les decía, pues estos fenómenos, bueno, sobre todo esta política del multiculturalismo, tiene mucho que ver con la continuidad o con la pervivencia de las culturas, ¿no? Las culturas minoritarias no estaban dispuestas a renunciar su herencia cultural, ¿no? Pues, como les decía hace rato, un mismo país puede ser multinacional y poliétnico a la vez, ¿no? Por eso les decía, aquí está Estados Unidos, Canadá, Brasil, hasta Bolivia, ¿no? Entonces, si entendemos la cultura puede estar asociado a esta categoría, a una categoría de nación, a una categoría de pueblo, ¿no es cierto? Y obviamente ahí pues la cultura se va complejizándose mucho más. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero precisamente estas culturas, ¿no es cierto?, que tienen presencia, ¿no?, en estas naciones o en estos grupos étnicos, pues siempre buscan reivindicar sus derechos. Por eso es que han logrado sobrevivir a lo largo de todos estos años, es decir, no han desaparecido, todavía hay presencia de estos grupos minoritarios. Entonces, es muy complejo incluso hasta entender el término mismo de la cultura, por eso hay una complejidad, ¿no? Una complejidad del término cultura. Por ejemplo, hay algunos que lo asocian, ¿no?, solamente con las costumbres de un grupo social, ¿no? Otros con toda una civilización de un pueblo, otros asocian la cultura con, diríamos, con una abstracción, ¿no?, con una construcción teórica a partir del comportamiento de los individuos, ¿no? Desde ese punto de vista, pues la cultura no tiene, diríamos, una sola interpretación, ¿no? La cultura es muy polisémica, eso lo vamos a ver en minutos nada más. Voy a proyectar un poco esta diapositiva para que por favor desarrollemos un poco mejor esta categoría de la cultura. ¿Alguien estaba con la mano? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Le habla Rosemary Nina, doctor. ¿Cómo está Rosemary? ¿Se puede ver esta diapositiva? Hay otra diapositiva.
Doctor, va a disculpar que le corto. Si no me equivoco, en la Constitución Política esto ya está donde indica la educación, interculturalidad y los derechos culturales. A eso, doctor, se refiere. Y donde también entiendo que bajo esta interculturalidad debemos de ver la reciprocidad, el respeto, la complementariedad, la armonía, la transferencia del bienestar común y de las responsabilidades, la justicia social, la distribución. ¿Para qué? Para vivir bien. No sé si estoy en lo correcto, doctor. Rosemary Nina es, ¿no? ¿Usted? Nombre de la participante, por favor, para anotar, porque estoy anotando por temas de evaluación. La última que participó es Rosemary, ¿no? ¿O quién? A ver, Cornelio. Cornelio tiene la palabra, está con la manito. Sí, buenas noches, doctor. Buenas ¿Me escucha, no? noches. Sí, le escucho. Sí, Adelante, por favor. Cornelio Pacacalani. Respecto a la interculturalidad y multiculturalidad, no siempre ha habido, ¿no? Desde tiempos anteriores, ¿no? Desde el descubrimiento de América, que hay culturas que se han creído superiores a otras culturas, ¿no? Y eso se ha ido manejando desde la época colonial, en la época republicana. Y no recientemente, ya el 2005, 2006, ¿no? Se trata de manejar, ¿no? La multiculturalidad como algo que debe ser una relación de culturas, pero de forma horizontal. ¿Qué significa esto, no? No creer que otra cultura es superior a otra, o que ellos saben más y esta otra cultura sabe menos. No, se trata de respetarnos desde el 2005, ¿no? Con esa política de multiculturalidad de que se respeta su conocimiento, se respeta lo que piensan, y se trata, ¿no? De que hay una armonía en eso. Por eso, ¿no? Ha habido cambios en la educación, ¿no? Por ejemplo, desde el Congreso Nacional de Educación en Sucre, que se llevó el 2006, ya se maneja un Estado laico, ¿no? La educación laica. Antes de eso, ¿no? Antes de eso se consideraba, ¿no? De que primero el colegio es católico y nuestra cultura es católica, y que al estudiante se le enseñaba primero a rezar, ¿no? Padre Nuestro. Y a uno que está en el campo, que no sabe qué es eso, le imponía, ¿no? Entonces, ha ido evolucionando, ¿no? La multiculturalidad eh, en diferentes épocas, ¿no? Ya a este punto que hemos llegado, ¿no? De que ya que alguien vista de alguna manera ya es su cultura y se lo trata de respetar, ¿no? Antes, por ejemplo, si ibas al banco vestido de abarca, te trataban mal, ¿no? Te decían que haces aquí indio, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces nos hemos dado cuenta que la multiculturalidad ha ido evolucionando paso a paso, en diferentes épocas, en diferentes gobiernos, y ahora más que todo se hace bastante énfasis en todos los aspectos, ¿no? No por nada nos exige, ¿no? El certificado de idioma, ¿no? Por lo menos del lugar donde trabajas, ¿no? Y eso, ¿no? Gracias, doctor. Muchas gracias, estimado Cornelio, estimada Rosemary. A ver, vamos a aclarar esto en el proceso. Doctor, Hablar de tal vez multiculturalidad no es equivalente a la interculturalidad, para nada. Cornelio lo dijo algo bastante claro, pero con alguna confusión, ¿no? Cuando hablamos del multiculturalismo, hablamos de entrar en una relación, ¿no? Entre culturas, ¿no? Siempre en el marco del respeto y la tolerancia. Pero no entramos todavía en una relación horizontal con el multiculturalismo. Con el multiculturalismo todavía hay una relación vertical. Con el multiculturalismo hay una relación vertical, primero el Estado, con la cultura societal, con toda la política de Estado, ¿no es cierto? Y obviamente luego las otras culturas, ¿no? En el marco obviamente también de su demografía poblacional, ¿no? Entonces, hay todavía culturas dominantes y culturas dominadas en el multiculturalismo, ¿no? Es decir, hay culturas que se sobreponen a otras culturas, ¿no? Eso sucede en el multiculturalismo. Hoy no estamos en Bolivia en un contexto multicultural, estamos en un contexto intercultural. En cambio, en la interculturalidad, ahí sí tenemos una relación
horizontal, una relación de complementariedad. Y lo que Rosemary leía, un poco apegado a la Constitución, está en función a la interculturalidad. Entonces, esa parte de la interculturalidad lo vamos a trabajar plenamente el día sábado. Ahorita estamos con el multiculturalismo. Y el multiculturalismo es un primer momento, ¿sí? Es un primer momento que en el caso boliviano, diríamos, ha sido superado, por lo menos a nivel paradigmático, ¿sí? Entonces solo vamos a ir trabajando, por favor, pero no confundamos. Multiculturalidad e interculturalidad no son sinónimos, no son equivalentes, ¿no? Son momentos distintos. Ahora sí, alguien estaba con la palabra, perdón, mil disculpas, era necesario aclarar en el momento. Adelante, por favor, no sé quién estaba con la palabra. Sí, efectivamente, acerca de la culturalidad, todas las situaciones. Bueno, se ha visto últimamente, ¿no? Con que, digamos, con aspectos relacionados con cuando éramos república, por ejemplo, ¿no? Así Las es. cosas Así estaban es. hechas, por ejemplo, netamente para clase, como usted dice, dominante, ¿no? Esa clase que dominaba en cuestión de políticas, por ejemplo, en el país. Y una vez cuando ya somos Estado plurinacional, por ejemplo, donde ya se reconoce las diferentes etnias por las cuales Bolivia es poblada, entonces han nacido toda esta serie de terminologías que usted está mencionando, ¿no? Por ejemplo, hoy en día es muy de boga, por ejemplo, hablar cuando estamos en capacitación y está dentro de las normas aquí de lo que es el gobierno, ¿no? Por ejemplo, el ser, el saber, el hacer, el decidir, ¿no? Ya estamos acoplando conocimientos, saberes, tal vez ancestrales, en nuestro diario vivir, ¿no? De alguna manera, ha habido un cambio rotundo en lo que corresponde a terminología de culturalidad, cultura, todas situaciones, ¿no? Entonces, yo creo que estamos viviendo hoy en día todo lo que nosotros o usted está mencionando, lo que corresponde a la cultura misma, ¿no? Muy bien. Su nombre, por favor, no he logrado. Es Félix, ¿no? El que participó. Félix Cortés, ¿no? Félix Cortés. Félix Cortés. Muchas gracias, Félix. Muy interesante su aporte. Félix Cortés. Bueno, quisiera pedirles, por favor, antes de tocar esto, un paréntesis, como les decía hace rato, de 10 minutos es posible. Por favor, un poco también para preparar el matecito y que la voz no se interrumpa. Es posible, ¿no? Para poder un poco también refrescar la Sí, mente. sí, 10 doctor. minutos. El Sí, tiempo que se doctor. toman es 15 minutos, Ah, general. ya. Bueno, anteriormente. No sé si Perfecto, está entonces bien. nos tomaremos de 10 a 15 minutos. Ahorita es 8:30 en punto, entonces nos tomamos este pequeño descanso para poder tomar algo y obviamente oxigenar la mente. Nos Muy vemos bien, en doctor. 15 minutos. Muy Muchas bien, doctor. gracias. Muy bien, doctor.